Buenas tardes a todos. Un gusto tener esta semana el profesor Michel Levy de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Y tenemos el gusto de tener Michel justamente aquí para tratar del tema de regionalismo latinoamericano. Y Michel es profesor agregado del área de estudios sociales y globales en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, y coordina justamente, que mencionaba antes, una escuela doctoral de regionalismo comparado, entonces, juntamente con UNUCRIS. Entonces, para aquellos que tienen interés en conectarse con más gente y aprender con otros colegas, profesores, personas que hacen doctorado y maestría en temas relacionados a regionalismo en Europa, Latinoamérica, pero también África, Asia. Michel coordina un programa muy interesante que ojalá el próximo año se pueda hacer nuevamente en Ecuador. Y yo ya participé, Clarisa también, sí, muchos, siempre hay alumnos de programas Santiago Dantas participando y ojalá el próximo año se pueda hacer esto presencial nuevamente. Por eso, gracias, Michelle. Ya te invito a empezar su ponencia. Puede hablar por 40 minutos, una hora, como quieras. Y después, a ver, tenemos como 30 minutos para debate, comentarios y preguntas de los alumnos y colegas. Y básicamente lo que tenemos aquí, ya mencionaba, son miembros del Observatorio de Regionalismo que están participando en este curso como mini curso, pero también alumnos de maestría y doctorado del programa Santiago Dantas de Relaciones Internacionales. Gracias, Michelle. Ya te paso la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por la gentil invitación. Me siento muy honrado de estar en este módulo Sociedades Plurales, Conflicto e Instituciones del programa de posgrado en Relaciones Internacionales Santiago Dantas de la UNESP, de la UNICAMP y de la PUC de Sao Paulo. En realidad había esperado tener la oportunidad de estar con ustedes hace mucho tiempo porque tiene una gran reputación su programa a nivel regional y a nivel internacional. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, como dijo mi querido amigo y colega Bruno, por la escuela doctoral sobre regionalismo latinoamericano, europeo y comparado, que coordinamos con Philippe de Lombarde y UNUCRIS en Quito, en el cual algunas queridas colegas de Santiago Dantas han participado y siempre su participación nos ha dejado una importante, por decirlo así, huella dentro de la escuela, porque sí, siempre se ha caracterizado por ser excelente. Entonces, por eso he conocido su programa y he visto también algunas iniciativas que han tenido a diferentes niveles, sobre todo la del Observatorio de Regionalismo, que me parece una iniciativa magnífica, maravillosa, que no puedo dejar de felicitarles, que es muy importante y que les posiciona realmente como líderes en la materia y en el tema, y realmente es digno no solo de felicitar, sino de emular, ¿no? Nosotros también queremos ir por esa línea, aunque se requiere para lograrlo una fuerte estructura como la que ustedes han logrado, han consolidado en Santiago Dantas. Entonces ese es otro punto que quiero felicitar. Además, la calidad de los colegas, de las colegas que trabajan que están aquí presentes en esta tarde de hoy, dice mucho sobre el compromiso que ustedes tienen con la estructura y con la idea de analizar, de estudiar los mecanismos regionales. Por mi parte, yo les saludo, no estoy en Quito, normalmente estaría a 2.800 metros y estaría un poco más arropado. Estoy ahora en la costa ecuatoriana porque nosotros tenemos un largo feriado esta semana, entonces estoy en un día de feriado y no me podían perdonar que trabaje en mi casa el día de feriado, pero a mí me gusta mucho mi trabajo y de estar con ustedes, así que estoy muy honrado de poder hacerlo en feriado o en cualquier día que tenga que hacerlo, porque es para mí más, el compromiso es muy importante. En ese sentido, me habían propuesto los organizadores hablar sobre regionalismo latinoamericano. Yo había hecho un esquema un poco que los voy a compartir después con algunas ideas. Rejane, buenas tardes.
He hecho un esquema con algunas ideas que les voy a compartir, como les decía, para plantearles, para que ustedes tengan un punteo básico de cosas que pienso que me vienen a la mente sobre este regionalismo latinoamericano. Quiero agradecerles adicionalmente porque al ser ustedes todos lusófonos, tienen la gentileza de escucharme en español y de entender mi español, que espero que sea claro, y eso es un digno reconocimiento de su calidad como estudiantes, como profesores, como académicos. En ese sentido, debo decirles que es claro que para nosotros es más difícil entender el portugués que para ustedes el español. Seguramente nuestro idioma es un poco más sencillo para entender y eso, bueno, nos alegra mucho porque de esta forma podemos llegar nosotros más a ustedes. Igual quisiéramos tener la capacidad de entender mejor el portugués para proyectarnos más hacia el mundo lusófono, que es un mundo muy rico y que, al menos en mi caso, yo valoro y respeto muchísimo. En ese sentido, bueno, justamente hablando de regionalismo latinoamericano, había pensado plantear algunos temas puntuales sobre la base de dos lecturas que Bruno había enviado ya previamente. Una lectura justamente en la cual tenemos aquí a dos de los tres coautores, si no me equivoco, está Karina, está Bruno. Y otra lectura sobre un querido amigo y colega al que yo admiro mucho y lo sigo también, que es José Briceño Ruiz. Justamente esa lectura de José Briceño Ruiz fue materia de un curso, de una clase, de una conferencia que José presentó en la Academia Diplomática del Ecuador, donde yo soy profesor, y yo le invité a José a plantear algo sobre el regionalismo contemporáneo en América Latina, y él me envió esa lectura a comienzos de este año. Entonces ya esa lectura la discutimos con José y con los terceros secretarios del Servicio Exterior Ecuatoriano que están haciendo la Academia Diplomática, y me sirvió a mí un poco para entender y mirar algunos factores que podría compartirles a ustedes en esta tarde. Y ahí va la cosa. Yo quiero abordar la lógica y la dinámica del regionalismo en América Latina, ¿no? Primero, desde una perspectiva geográfica, luego la lógica que implica cómo se estructura, es decir, a qué corresponde este regionalismo, y luego quería hablar sobre la dinámica, que implica un poco cómo funciona, ¿no? Es decir, a qué factores corresponde o responde el regionalismo. Obviamente las lecturas me han servido para aprender de una mejor forma la aproximación. Sin embargo, aquí hay algunos puntos de mi propia cosecha, temas que yo me cuestiono permanentemente y que ahora se los planteo a ustedes para que ustedes me digan qué es lo que piensan. Desde la perspectiva geográfica, que sería el primer punto que quiero tratar, el regionalismo latinoamericano, el regionalismo en América Latina, siempre me ha dejado un poco de dudas. ¿Qué implica América Latina? ¿Qué es América Latina? ¿Quiénes somos América Latina? El Caribe es América Latina, que México es Norteamérica, pero es América Latina. Estados Unidos, que tiene un montón de ciudadanos latinoamericanos, podría ser Latinoamérica también, o una parte, una lógica de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto, no? Es decir, y yo creo que ahí comenzamos a excluir lo que no es América Latina. El Caribe no es América Latina. Norteamérica no es América Latina, aunque puede tener una vocación de América Latina. E incluso dentro de Sudamérica, yo excluiría algunos países que no son América Latina y que no están dentro de la lógica de América Latina y que están más en la lógica caribeña, como las Guyanas, por ejemplo. La Guyana, Surinam, no serían América Latina. La Guyana francesa es la Unión Europea, de hecho. Y ahora, en ese contexto de exclusiones e inclusiones, sin embargo, la Guyana y Surinam eran parte de UNASUR, de América del Sur.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir, unos son América Latina, otros son América del Sur, unos parten de la dinámica de América del Sur, otros parten de la dinámica de América Latina. Es complejo, ¿no? Cuando miramos este regionalismo latinoamericano que puede tender a exclusiones, ¿no? Yo en lo personal, cuando miro el regionalismo, prefiero ser mucho más pragmático a nivel regional en eso. Y creo que el artículo de Karina, de Bruno, va por esa línea, ¿no? Este artículo va por la línea de mirar un poco de Karina, de Reggiani y de Bruno, va por esa línea de mirar un poco cómo se plantean estas regiones de una perspectiva más determinante. Y Briceño también lo hace. Y hablamos de América del Sur, América Central, América del Norte, porque hay un mecanismo que lo toman los tres brasileños, Reggiani, Bruno y Karina, y lo plantean de una lógica diferente. Yo nunca hubiera incluido, no por nada, sino al acuerdo de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México como parte de esta dinámica regional de análisis. Sin embargo, es lógico que debe estar ahí porque es parte de las estructuras, ¿no? Tal vez la visión latinoamericana nos hace excluirlo y la visión regional determinante nos hace plantearlo como una estructura en la cual además está México, que es un país muy importante para nosotros. En ese sentido, les decía justamente, yo creo que el Caribe, América Central, América del Norte, América del Sur, podría determinar mucho más este regionalismo y sacarnos de la lógica latinoamericanista, ¿no? Que no creo que sea mala, pero sí creo que es muy excluyente. Por eso me lleva a un segundo punto. Brasil es Latinoamérica. Yo siempre me he puesto a pensar en eso. Brasil es Latinoamérica. Una vez hace tiempo atrás que estuve en Brasil, hablaba con una colega que estuvo en la Universidad Andina, ¿no? Y me decía con mucha preocupación que veía que había muy pocos programas de estudios latinoamericanos en Brasil, ¿no? Que hay muy poca corriente latinoamericanista en Brasil. Entonces decía, nos preguntamos, ¿somos latinoamericanos en Brasil? Yo también decía, cierto, ¿somos latinoamericanos los brasileños? Porque puede ser desde una perspectiva que sí lo son, porque están en toda la estructura, desde México para abajo, si escribimos América del Norte y el Caribe como América Latina. Y en ese contexto, son también todos somos América Latina. Pero al mismo tiempo Brasil tiene otras lógicas y otras dinámicas de acción y de interacción regional, ¿no? La primera dinámica que vemos y que no les voy a explicar a ustedes porque todos ya han leído y han estudiado muchísimo eso, es decir, y yo no soy una autoridad, pero tampoco para hacerlo. Pero creo que es importante verla, es la creación de UNASUR como una estructura, la creación de América del Sur como una estructura regional. Los que han llevado la bandera desde finales de los años 90 de la construcción de la región suramericana han sido los brasileños. Creo yo que han sido más suramericanistas en ese contexto que la media de los otros países que estamos en Suramérica, porque en ese contexto, la media de los países que estamos en Suramérica estamos más del lado andino, del lado atlántico, ¿no? Yo les llamo nosotros somos los andinos del Pacífico, para mezclar ahí dos bloques que ustedes conocen ahora, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. No nos excluimos ahí y los sumamos como andinos del Pacífico. Y los atlánticos con el Mercosur, ¿no? La región mercosuriana. Y en el medio tenemos una serie de actores que se determinan un poco. Bolivia es un país andino del Pacífico, pero también tiene un lado mercosuriano muy fuerte, ¿no? Paraguay no está en el lado atlántico, pero no está en el Atlántico, pero obviamente tiene un lado atlántico también fuerte. Pero Argentina tiene un lado andino también. Argentina también podría ser la Comunidad Andina, si quisiera, ¿no? Estaría dentro de la estructura. El norte de Argentina es
es muy andino. ¿Sí? Chile es un país netamente andino. Bueno, ellos no están en ninguna estructura formalmente, pero son andinos. Pero volvamos a Brasil. ¿Qué es Brasil? ¿Qué representa para nosotros Brasil? Una vez me invitaron a presentar una conferencia hace años atrás para los diplomáticos suramericanos, Benito Maraty. Ese era un programa muy interesante que tenía el gobierno de Brasil en esa época. Y lo que buscaba era generar todo durante algunas semanas, generar todo un pensamiento suramericano en los servidores del servicio exterior de todos los países de la región suramericana. Y yo les hablaba de que para nosotros a veces es un conflicto pensar en Brasil incluso como una estructura dentro de Sudamérica. En ese momento, obviamente, Brasil tenía una lógica muy, muy rica y muy fuerte a nivel multilateral y muy rica y muy fuerte a nivel regional. Pero a veces no se sabía si Brasil estaba más en la región suramericana, la que llevaba la bandera, o estaba más en el mundo multilateral, polar, con el BRICS, con toda esa estructura en el cual llevaba una bandera muy diferente. Entonces no sabíamos si Brasil estaba en Sudamérica o si Brasil es en Sudamérica. Es decir, en el idioma español, el ser y el estar son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿Brasil es en Sudamérica o Brasil está en Sudamérica? ¿No? Para nosotros en ese momento fue un momento les hablo del año 2012, fue un momento de determinar un poco dónde está Brasil y qué es Brasil y con quién está Brasil sobre todo, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque Brasil es la mitad geográfica de Sudamérica. No se explica Sudamérica sin Brasil. Sin embargo, Brasil hay veces en que no está en Sudamérica, definitivamente. Ahora, definitivamente no está en Sudamérica, Brasil. Y no está en el mundo Brasil. A nivel, y lo digo no lo digo de una mala forma, sino lo digo como un estado que representa una serie de valores muy importantes a nivel global y a nivel regional, está ausente. Está ausente, está en el G20, pero no está en el G20 al mismo tiempo. Es decir, es en el G20, pero no está en el G20, no está considerado dentro de la estructura. Eso es preocupante, porque Brasil en un momento dado fue un país que realmente determinó la lógica y la dinámica de la construcción suramericana. Entonces, por ese lado, es decir, cuando veo América Latina y ya quiero hablar del regionalismo latinoamericano, vuelvo a la idea principal, es decir, en este contexto, ¿sí? Latinoamericano, yo siempre que pienso en latinoamericano pienso en México, paradójicamente. Cuando pienso en Sudamérica, pienso en la estructura, en nuestra estructura suramericana, la que convivimos los atlánticos y los pacíficos de formas diferentes, y en la que hay actores predominantes como fue Brasil en un momento, ¿no? O como fue Argentina en un momento, o como tal vez fue Venezuela en un momento, porque Venezuela también trató de tener una predominancia de Sudamérica. Claro, esa es otra dinámica para marcarla, ¿no? Dentro de esta estructura. El año 19 o el 2018 me invitaron a dar una conferencia en la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿no? Y a los centroamericanos yo les decía, todos somos latinoamericanos, ¿no? Y me decían, Latinoamérica, México y Sudamérica entonces, ¿no? Para ellos Latinoamérica era esa relación, la relación entre México y Sudamérica, ¿no? Donde ellos estaban excluidos naturalmente, ¿no? Entonces, por exclusión me decían, no, nosotros somos centroamericanos, no somos latinoamericanos. Es decir, si Latinoamérica es México y Sudamérica, claro, si es Centroamérica, ¿qué es? No, no está dentro de esa estructura. Son dinámicas que nos marcan y determinan la visión de las regiones. Son dinámicas que nos plantean, además, cómo se construyen y se determinan las regiones. Cuando vemos, por ejemplo, los artículos de Reyan, de Karina, de Bruno, y miramos el foco de análisis está en Sudamérica, está en Norteamérica,
y un poquito en Centroamérica. ¿Sí? Y cuando vemos nosotros nuestra dinámica de análisis, siempre Centroamérica es una estructura que normalmente no es como el apéndice de todo lo que hacemos. Es como, es un complemento para ratificar, para definir que el regionalismo sí existe y sí funciona. Porque en Centroamérica sí existe y sí funciona, de diferentes formas, pero funciona. Solo como ejemplo, el único acuerdo entre regiones que tiene la Unión Europea es con Centroamérica. El único acuerdo de asociación es con Centroamérica. No hay muchas vueltas que darle ahí. Entonces, en ese contexto, vemos que esta América Latina, vista desde el regionalismo, yo creo que nos deja un poco, aparte de muchas preguntas, nos deja un poco desconcertados en función de a lo que queremos explicar o a lo que queremos hablar. Porque, como les digo nuevamente, ¿cómo jugamos con estos actores que son importantes y que pueden estar y pueden no estar, ¿no? Y cómo miramos y determinamos las condiciones de participación. Me refiero en el momento actual a 3 actores clave: Brasil, México y Centroamérica. México es Latinoamérica, no es Suramérica. Quisiera ser Suramérica, pero no es Suramérica, es Norteamérica. Es un juego de palabras. Cuando yo estudié geografía en la escuela hace más de 45 años, México era Centroamérica. Paradójicamente, el mapa de Centroamérica era México, el país más grande, y Centroamérica, y después estaba Norteamérica, era Estados Unidos y Canadá. Era una lógica diferente. Después, en los años 80, Estados Unidos absorbió a México como Norteamérica y dejó a Centroamérica chiquita. Bueno, los mexicanos nunca creo que quisieran ser Centroamérica porque no les parece tan relevante como estructura, se prefieren ser Norteamérica. Bueno, en fin, esos son ya otro tipo de lógicas, pero en todo caso, este regionalismo latinoamericano nos deja con esos puntos de vista y nos deja un poco con esos temas de saber o de pensar. Yo les pregunto a ustedes después, les digo, ¿dónde está Brasil? ¿Qué es Brasil? ¿Es Latinoamérica? ¿Es Suramérica? ¿Es BRICS? ¿Qué es o qué fue Brasil? ¿O qué quiere ser Brasil en la estructura regional, en ese contexto latinoamericano, suramericano, centroamericano, norteamericano, caribeño? ¿Cómo se determina o cómo se define Brasil en esa estructura? Es algo que a mí me queda un poco en el aire, ¿no? Independientemente de los gobiernos actuales o pasados, ¿no? Sino ya los brasileños, ¿cómo ven a Brasil? Nosotros quisiéramos que Brasil, desde la zona andina, nosotros quisiéramos que Brasil sí tenga un rol un poco más predominante en la estructura. Y nosotros les cuento, un poco me adelanto a otros puntos, sí esperamos que Brasil en UNASUR tuviera un punto de vista mucho más definitorio y determinante. Sí esperamos, pero nunca pasó. Brasil se sumó de esa estructura, se sumó, nos dejó huérfanos cuando esperábamos mucho de Brasil. Ese es un punto que yo les digo, es decir, en UNASUR se sintió en el breve espacio que tuvo UNASUR de existencia, aunque existe todavía, esa falta de un Brasil, como lo decía nuestro amigo Andrés Maramud, un líder sin seguidores, ¿no? En ese artículo del año 2011 creo que es, bueno. ¿Qué pasó con Brasil? Sí nos dejó huérfanos, sí esperamos que Brasil tomara la bandera suramericana, que la empuñó desde el momento en que comenzó a definir IRSA y toda esa estructura que tenía mucho que ver con esa dinámica. Ese es mi punto geográfico. Les dejo ahí y quisiera su retroalimentación. Malamud siempre va haciendo gracia. Sí, es decir, pero es una gracia que es como golpea, ¿no? A todos nos ha golpeado alguna vez, sí, definitivamente. Y es bueno que haya alguien, creo yo, que golpee. Ahora vamos a la lógica de este regionalismo, ¿no? Pensaba un poco en
cómo funciona, cómo, no sé, qué es este regionalismo latinoamericano en esta dinámica, ¿no? Y venían muchas ideas a mi mente, una lluvia de ideas. He pasado un par de semanas pensando en esto, es decir, pensando en ustedes, tratando de imaginarme un poco qué les interesa, qué les llama la atención, qué quieren escuchar, algo nuevo, algo que no, es decir, algo que sea diferente, ¿no? Algo que viene de los Andes, ¿no? Algo que viene del Pacífico, de los Andes del Pacífico, además, porque ahora además estoy más del lado del Pacífico que de los Andes, pero bueno, ¿qué pasa con la lógica de ese regionalismo? Y pensaba, lo primero que me vino a la mente es algo que es un clásico del análisis del regionalismo. El eurocentrismo, ¿no? La forma en cómo vemos nuestros bloques regionales, ¿no? O cómo vimos nuestros bloques regionales, al menos, ¿no? Y pensaba justamente en esta visión que cuando miramos a Rejane, a Bruno, a Karina, vemos también, o leemos a Briceño, o leemos a otros autores interesantes también, los cuales está Andrés Malamud también, sin lugar a dudas, tiene su espacio ahí. Pensamos en el eurocentrismo, en el regionalismo latinoamericano, ¿frente a qué? Yo decía, ¿cómo confrontamos este eurocentrismo? ¿Con qué lo confrontamos? ¿Cómo lo confrontamos y con qué lo confrontamos? Pensaba yo en el latinoamericanismo, en el regionalismo latinoamericano, ¿no? Y pensaba, ¿se puede hablar del latinoamericanismo en América Latina? ¿Se puede pensar que podemos reflexionar nuestra estructura, nuestro conocimiento sobre esta lógica que se ha planteado, sobre lo que son los bloques regionales, sobre lo que es decir, cómo funcionan, lo que determinan, desde ya más allá de la visión clásica en la que de una u otra forma, al menos algunos como yo hemos crecido? Yo crecí con la visión eurocentrista porque en mi época, que no es muy lejana, cuando comencé a estudiar, obviamente la Unión Europea era el modelo de todos los bloques, y todo lo que no se parecía a la Unión Europea era realmente condenado al fracaso. O si a la Unión Europea determinaba unos parámetros de creación o de gestión en función de sus propios objetivos, y los otros mecanismos a nivel regional no lo planteaban de la misma forma, pues siempre se habla del fracaso, el fracaso del Mercosur, el fracaso de la comunidad andina, el fracaso de los bloques de integración regional, el fracaso de la supranacionalidad. Pero poco se habla de los objetivos de los bloques. Y ahí, por ejemplo, yo creo que el trabajo que han hecho, y ahí veo a Malamud, a Andrés Malamud y a Briceño Ruiz, y los que están en todo ese debate, los que están de un lado o de otro lado mirando, tratando de determinar lo que es eurocéntrico, lo que no es eurocéntrico, lo que es integración regional desde una perspectiva más funcional, o lo que no es integración regional, o cómo se entiende la integración, cómo se entiende el regionalismo, cómo se diferencia, el ejercicio que hacen justamente Jean, Karina y Bruno en su muy interesante artículo, confrontándolo con diferentes espejos teóricos, es lo que nos permite entender que sí hay una visión latinoamericanista del regionalismo latinoamericano, entendido el regionalismo latinoamericano como toda esa estructura que se define a partir del Río Grande para abajo. Y yo lo incluiría también al Caribe, aunque el Caribe tiene una dinámica un poco diferente, pero también lo incluiría al Caribe porque en ese esquema sí es pertinente que el Caribe entre y funcione como una parte de esta estructura. Por eso digo que Latinoamérica y latinoamericano siempre es excluyente. A mí me parece excluyente, me van a odiar los latinoamericanistas, definitivamente, pero me parece que es una lógica, una visión un poco excluyente. Sin embargo, cuando se plantean esas estructuras hacia abajo, ¿no? Cuando vemos el mapa y miramos las dinámicas regionales, cuando miramos el mapa y tratamos de entender, obviamente no podemos limitarnos a un análisis que puede ser respondido desde una sola lógica. Una lógica eurocentrista sí nos da muchas claves para entender muchos aspectos de cómo
funcionan las estructuras. ¿A qué responden las estructuras? Por ejemplo, cuando miramos los estudios sobre la difusión del diseño de la Unión Europea, a mí me encantan, porque los alemanes son tan precisos para entender esa estructura y para explicarla. Por ejemplo, Tobias Lenz, Anja Jeschke, Tanja Bersel, Tomás Riese, entre otros, cuando empiezan a plantear todas estas dinámicas de la difusión de la Unión Europea, cómo esta estructura se recrea o no, se replantea o no. Está también Kevin Partenay del lado francés, un poco que hace un análisis más crítico, Olivier Daven, Sabine Sauruger. Están todos estos, está todo este conglomerado, los del Instituto Universitario Europeo de Florencia, donde lo conocía Bruno, por cierto. Están todos esos actores que comienzan a mirar cómo estas influencias se dan. Y en algunos casos son críticos, porque dicen, sí, se parece la estructura funcional tal vez a la Comunidad Andina, al Mercosur, tal vez a otras estructuras, pero no es lo mismo. Es muy parecido, pero no es lo mismo. Y cuando hablamos de éxitos o fracasos, ¿no? Claro, por ejemplo, leemos a Andrés Malamud, tiene un interesante artículo publicado en Oxford en 2020 o 21 sobre el Mercosur y un análisis del transregionalismo mercosuriano, en el cual mantiene la tesis de lo que es y lo que no es la integración regional, siguiendo a los neofuncionalistas y a los funcionalistas. No, en ese contexto, por ejemplo, vemos y delimitamos un poco esa visión de lo que, primero de lo que es integración regional, de lo que no es integración regional, de lo que se puede considerar éxito o fracaso, ¿no? En el contexto de decir, la Unión Europea representa el éxito de los bloques regionales, de los bloques de integración regional. Se puede llamar exitoso la forma en cómo han determinado, han seguido. Las crisis actuales que tienen, la crisis del Brexit que tuvieron, o que tienen todavía, la crisis con Polonia que tienen ahora, son crisis de los exitosos bloques regionales, supranacionales que funcionan. ¿Cómo interpretamos estas dinámicas, estas relaciones? ¿Por qué los estados quieren estar en la Unión Europea? ¿O por qué algunos estados quieren ser parte del bloque de integración europeo? ¿Y por qué algunos estados quieren ser parte y no quieren ser parte al mismo tiempo, ¿no? Pensando un poco más en Polonia, en Hungría, en los países de este bloque de Visegrado, ¿no? Que es un bloque muy interesante de Europa Central, que tiene su propio pensamiento también muy determinante en ese sentido. Quieren estar, al mismo tiempo no quieren estar, ¿no? O sea, están, pero no están. Un poco como lo que pensamos de Brasil hace tiempo atrás. Está, pero no está. Es, pero no está. Es decir, ¿cómo funciona eso? Entonces, eso ya nos da nuevos parámetros para entender que el regionalismo no puede ser determinante para todos los estados, o que los bloques no pueden ser determinantes para todos los estados de la misma forma. Entre mis puntos tenía, por ejemplo, uno anotado, en el que tenemos un Mercosur y una comunidad andina como bloques de integración regional que son antiguos. Tiene 50 años la comunidad andina y tiene 30 años el Mercosur. Son bloques ya, es decir, tienen su tiempo, tienen su trascendencia, tienen su trayectoria. Y existen. Y sin embargo, durante todo este tiempo ha habido estados que han querido o no han querido estar, ha habido estados que se han ido, Venezuela se fue de la comunidad andina, Chile se fue de la comunidad andina, bueno, del Pacto Andino. Y existe la estructura. El punto es, esas estructuras pueden ser tan determinantes para todos los estados y pueden ser tan estructuralmente, por decirlo así, no solo determinantes, sino no sé si vinculantes es la palabra, pero al menos estas estructuras deben ser tan
no quiero usar una expresión que puede ser un poco fea, como es poner un saco de fuerza, una camisa de fuerza, pero en todo caso pueden ser limitantes en algún aspecto, y tan limitantes que los estados decidan no querer estar ahí. Y decían que es bueno estar, pero al mismo tiempo es bueno tener un margen de acción más importante. Entonces, cuando nos ponemos a confrontar en esa lógica de acción de estas estructuras, su permanencia en el tiempo, nos damos cuenta que la integración regional como tal sí es una política de Estado, ¿no? La lógica de la integración regional hace que los estados la tengan como una política de Estado, pero que los gobiernos no la consideren como una política de Estado. Y eso está más a tono con el punto 3 para mí, que es la dinámica de los bloques, ¿no? Es decir, cómo funcionan los bloques, ¿no? Más allá. Pero sí es parte de la lógica del contexto, del ADN del regionalismo, de la integración regional, de los bloques regionales, de todas esas estructuras que viven, conviven, ¿no? Sí es determinante el saber o el comprender justamente en ese ADN, ¿no? ¿Es necesario tener bloques regionales? Definitivamente, sí, porque si no fuera necesario, no se hubieran creado ni UNASUR, ni la Alianza del Pacífico, ni la ALBA, ni la CELAC, ni el PROSUR, que no sabemos qué fin tiene ahora, pero existe, está ahí, está en el éter de los bloques, de las estructuras regionales, de los mecanismos regionales, ¿no? Reyane, Karina, Bruno también tuvieron la buena lógica estructural de diferenciarlos, ¿no? En categorías que nos permiten entender el nivel de vinculación que tienen los estados en esos bloques. Entonces, en ese contexto y en ese sentido, estas estructuras, estos bloques, estos mecanismos que tienen dinámicas diferentes, que han logrado consolidar pensamientos diferentes y funciones diferentes, se mantienen en el aire como una política, con políticas de Estado que están obviamente determinadas por los estados como tales, que es necesario que existan esas estructuras para hablar de diferentes temas a diferentes niveles, pero al mismo tiempo cada gobierno le va a dar un toque más importante o más determinante en función de los intereses. Vean la resurrección, porque no le puedo llamar de otra forma, la resurrección de la CELAC. Yo a la CELAC ya la tenía un poco entre los bloques que flotan como fantasmas en el éter de los mecanismos regionales, y de repente López Obrador la revive, y con gran éxito, porque la mayoría de gobiernos han mandado a sus delegados a la CELAC, inclusive nuestro presidente, que ahora tiene una corriente diferente a la de López Obrador y no muy diferente a la del gobierno de Rafael Correa, totalmente diferente. Inclusive él no ha prescindido de la CELAC. Nuestro canciller ha estado en las reuniones de la CELAC que ha convocado a López Obrador. Entonces, ¿por qué revive? Porque hay un interés no bueno, ahí van dos temas de la mano, un interés de gobierno y un interés de Estado. Porque para México, si bien la Alianza del Pacífico es un mecanismo de inserción en Sudamérica, inserción económica, comercial, muy importante, mucho más, yo creo que México ve, entre paréntesis, a la Alianza del Pacífico como un mecanismo mucho más hacia Sudamérica que hacia Asia, valga la redundancia, pero la CELAC le implica un determinante político que no tiene Alianza del Pacífico y que le permite a México potenciarse como una estructura multilateral. Y la están explotando muy bien. ¿Y por qué la explotan muy bien? Porque Brasil desapareció del mapa y es el momento de México. Es el momento en que México tiene que reivindicarse como líder, el leadership regional de toda la estructura. Y lo está haciendo muy bien. ¿Y qué hace México para hacerlo? México, Latinoamérica, es excluyente. México, a Brasil no lo toma en cuenta en su plan. Brasil no está en esa estructura. Brasil está afuera de esa estructura. Porque no se pueden confrontar los dos gigantes en una estructura en la cual
el uno quiere tener la hegemonía de la estructura, y en este caso México quiere tener la hegemonía de la estructura. Y están trabajando firmemente para lograrlo. Yo estuve en México, fue mi último viaje internacional en 2020, por un tema de la Alianza del Pacífico. Y estuve con la gente de la Alianza, estuve con alguna gente ahí trabajando con la Fundación Konrad Adenauer, que tiene un grupo de estudios sobre América Latina y sobre la Alianza del Pacífico. Justamente están colegas que ustedes conocen bastante bien, está Briceño Ruiz, está Tomás Legler, está Juan Pablo Prado Layande, Mariana Aparicio, una serie de gente que está dentro de la estructura de pensamiento sobre este tema. Y sin quererlo, cuando miré un poco cómo se planteaba esto, ¿no? Y esto va de mi cosecha también, creo yo, veo a México que toma los mecanismos posibles para insertarse en la región. Y lo puede hacer de una forma brillante y bien planteada, porque Brasil ha desaparecido. Y yo planteo nuevamente ahí un tema a los brasileños. Si Brasil en el momento actual no tiene un leadership importante a nivel de gobierno, ¿por qué no hay, y tiene una academia que es muy fuerte, tiene una academia muy reconocida a nivel regional, a nivel nacional, regional, internacional? ¿Por qué no se replantea esta relación fuera de la lógica del gobierno? Porque Brasil en ese sentido, y los digo a ustedes brasileños, está perdiendo totalmente todo el espacio, está sumándose todo un trabajo de décadas, de una forma bastante triste. Y eso se puede revertir al menos parcialmente, y ese es otro punto que yo lo tenía anotado en la dinámica de los bloques. Si los actores regionales pasan un poco la posta, dejan de ser necesariamente los estados, los actores centrales, en este caso me refiero a los gobiernos, los actores de gobierno, y permiten que se permeabilice un poco más la dinámica con actores no estatales fuertes, como en el caso brasileño la academia, como los empresarios son muy importantes, el sector privado es muy importante para determinar mecanismos de vinculación, obviamente orientados hacia sus intereses, ¿no? Obviamente la academia orientada a sus intereses, los think tanks, los organismos no gubernamentales orientados a sus intereses. ¿Por qué no? Y eso espero que alguno de ustedes me diga, es decir, ¿por qué dejar sumarse todo este trabajo que han hecho durante años de posicionamiento de una estructura importante, una estructura brasileña importante de pensamiento, y dejar de sumarse por una política de gobierno bastante pobre, que limita y que les encierra a todos? Ustedes no merecen estar encerrados, ustedes merecen estar en el mundo como lo estuvieron, totalmente dinámicos y visibles, como lo fue con UNASUR, como lo fue con todas las iniciativas que estuvieron a cargo durante tantos años. Eso no puede desaparecer. Es muy triste que eso no haya, que eso esté fuera. Pero ahí está el trabajo, ahí está el observatorio. Sí, Rejane, ahí está el observatorio. Ahí está todo lo que ustedes hacen para sacar. Todo eso logra. Son pequeños puntos, pero logra que ustedes se mantengan en el tema. Desafortunadamente, los decisores políticos sí son importantes para consolidar ese punto, definitivamente. Pero ese punto se basa en un trabajo que realizan los actores no políticos para posicionar también los actores, para posicionar mismo los temas. Lo que dice Briceño en la lectura que yo les mandé como sugerencia, ya cuando se sale de la lógica de los modelos y se va a la lógica del análisis político, ahí debemos confrontar un poco las visiones de las relaciones internacionales, de las visiones de la política exterior, con lo que se busca establecer como prioridades para Brasil como una estructura importante dentro del contexto suramericano e internacional. Y me refiero básicamente el hecho de que este soft power, que es el pensamiento brasileño,
que me da la oportunidad en este momento de compartir con ustedes el pensamiento andino, suramericano del Pacífico, suramericano andino del Pacífico en ese orden, tiene que revivir, tiene que reproducirse, tiene que salir adelante, no puede quedarse no puede quedarse en el contexto, en el contexto encerrado, como no es justo que quede en ese contexto encerrado y totalmente invisible. Voy a cerrar porque, bueno, voy a hacer 50 minutos. Entre los puntos que quería decir, yo creo que ya he hablado un poco, me salté de la lógica, la dinámica, porque ya la emoción de hablarles sobre tantos temas hace que me haya saltado. Sin embargo, yo para cerrar quería decirles que en realidad en este momento la academia latinoamericana, porque estamos hablando de regionalismo latinoamericano en ese punto, sí ha logrado grandes cambios en la visión del regionalismo como una forma de análisis, lo que dice mi querido amigo y colega Felipe de Lombardi, como un proyecto de investigación, como un proyecto de investigación profunda. Y es importante porque ya ahora, justamente con los artículos, por ejemplo, como el que hemos visto de Arellane, de Karina, de Bruno, el de Briceño y otros más, nos permiten entender o tratar de aplicar categorías más locales, por decirlo así, más locales de la región, para entender nuestros propios objetivos, que era el punto que le estaba comentando antes, ¿no? Ese punto de los objetivos que es importante. Sí, porque nuestros objetivos no son los mismos que los del regionalismo europeo y que el regionalismo asiático, que el regionalismo africano. De hecho, los objetivos suramericanos son diferentes a los objetivos centroamericanos. Yo creo que sí. Y creo que son muy diferentes a los norteamericanos, como lo señalaban en su artículo Karina, Arellane y Bruno. Y en ese contexto, en esa dinámica de diferenciación de objetivos, obviamente, los bloques responden necesariamente a las capacidades de acción que tienen sus actores estatales y sus actores no estatales, definitivamente, porque el pensamiento no necesariamente corresponde a los actores estatales. El pensamiento en este caso, cuando vemos el análisis que hace Briceño en su artículo, en ese artículo que le sugería, vemos que, por ejemplo, los pensadores suramericanos, Puy, Elio Jaguaribe, todos los cepalinos, ¿no? Todos estos nos orienta más o menos a lo que puede ser tomado como visiones para analizar. Nos orienta a entender un poco el contexto de qué es lo que queremos analizar, pero ya visto desde nuestras propias necesidades. Definitivamente en el regionalismo latinoamericano, o al menos el regionalismo suramericano, sí se diferencia radicalmente de esta lógica de visión eurocéntrica, en el sentido de que los estados buscan redefinir su posición soberana dentro de los bloques al ser parte de esas estructuras. A diferencia de lo que pasa en Europa, que todos buscan que sea una fusión, que todos buscan que sea una estructura única, aquí lo que buscamos es que todo responda bajo un status quo en muchos casos, bajo una dinámica diferenciada, bajo una soberanía preservada, pero bajo una cooperación reforzada. Y eso está bien, esa es nuestra propia lógica, esa es nuestra propia dinámica regional, esa es nuestra visión regional. Nosotros no queremos, sí, probablemente muchos quieran un gran estado suramericano. Sin embargo, yo a mis estudiantes les preguntaba, decía, ustedes quieren una gran comunidad andina, ¿no es cierto? Una comunidad andina que funcione como un solo estado, sí. ¿Estarían dispuestos a que la capital de su gran estado sea Lima? Entonces dijeron, no. ¿Estarían dispuestos a que la capital de su gran estado sea Bogotá? Todos dijeron, no. Y había colombianos, ¿ah? ¿Estarían dispuestos a que la capital de su gran estado sea cualquier otra ciudad que no sea Quito? Porque a los ecuatorianos también en este curso son importantes. Y todo el mundo dijeron,
no, es decir, nosotros quisiéramos, sí, que hubiera este gran Estado, pero no, tampoco vamos a hacer que la capital esté fuera de nuestra frontera. ¿Qué significa eso? Que la visión y la lógica de pensamiento no está orientada a hacer desaparecer los estados. Y les decía, ¿y qué pasa qué piensan si el regionalismo o los bloques regionales refuerzan el poder de los estados para negociar? Ahora que hubo COVID y que hubo toda esta cosa, todo este problema. ¿Ustedes creen que eso es ese regionalismo sí es bueno? Los científicos dijeron definitivamente, si todos los estados pueden negociar en conjunto y sacar temas comunes sin perder sus capacidades de negociación, eso es lo que queremos. Entonces, ahí está claro, es decir, es una posición de unos ciudadanos de diferentes países, estudiantes de la Universidad Andina, que es una universidad de la comunidad andina además, en la que participan varios estudiantes de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, y la que plantean eso. Entonces, está claro, es decir, ese es el regionalismo que queremos nosotros. No queremos fundirnos, queremos fortalecer los estados en los mecanismos regionales. Entonces, si que eso es lo que queremos, eso es lo que deberíamos orientarnos, deberíamos plantearnos como objetivo, para cerrar. Entonces, volvamos a la gran riqueza de mecanismos, de todo lo que hemos leído ya, de los 4 niveles, de las cuatro fases en las que hemos estado. Si los gobiernos deciden crear nuevos mecanismos para hablar, como la CELAC, como este PROSUR, que no sabemos qué mismo es, pero existe, mecanismos creados para lo que Karina Arellano y Bruno decían, para consultas políticas, probablemente nuestra visión de consulta política no va a tener una sola estructura en la que todos interactúen como en el Consejo Europeo. Y eso no está mal. Probablemente nuestra estructura política sea una estructura en la cual dialoguen algunos por su lado, otros por otro lado, y después todos se van a la CELAC. Y se reúnen ahí y siguen hablando. Pero hablan y definen posiciones, y eso es importante. Algo que todo el mundo piensa que es, ustedes no, porque ustedes son especialistas, pero la media del mundo dice, pero esta gente solo se reúne a hablar. Y no se dan cuenta que normalmente en las estructuras entre estados es muy difícil reunirse solo para hablar, porque todos tienen intereses muy definidos y muy determinados y muy diferenciados. Entonces, si las estructuras nos permiten hablar y entendernos y comprender hacia dónde va la lógica de nuestro pensamiento regional, entonces significa que esas estructuras cumplen una función, y significa que estamos logrando que el regionalismo tenga un objetivo, que era el inicio de mi presentación, ¿no? ¿Para qué sirven los bloques regionales? ¿Para qué sirven? Para eliminar barreras arancelarias, para eliminar, para realizar consultas políticas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué tenemos estos bloques regionales? Bueno, ustedes tienen muchas respuestas a esa pregunta en las lecturas y en las lecturas que tienen a la mano y en otras lecturas. El hecho es de que sirven los mecanismos regionales. Sí, los bloques regionales sirven desde diferentes perspectivas, con diferentes actores, con diferentes visiones, pero nos permiten vincularnos, nos permiten interactuar como una estructura mucho más dinámica, y no nos limitamos a lo supranacional ni a lo intergubernamental. Ahora ya lo vemos de una forma diferente. Ahí están los análisis que hemos visto, es decir, ahí están nuestros actores. Así como citamos a Puig, a Jaguaribe, de actores del pasado, ahora ya podremos citar a Karina, a Bruno, a Arellane, a Briceño, como los actores del momento actual que nos explican nuestra visión de lo que queremos entender, de lo que es este regionalismo. Y también tenemos el observatorio, que nos permite entender también la visión no solo de nuestro regionalismo, yo ahí sí diría suramericano, del regionalismo centroamericano, del regionalismo caribeño, del regionalismo norteamericano, del regionalismo asiático, del regionalismo africano, de todas las estructuras regionales. No solo nos permite entender esa riqueza de visiones, sino que nos permite confrontarlas también desde nuestra región, además, desde Sudamérica. Nos permite entenderlas de... Gracias, Bruno. Además, pueden contar conmigo también. Yo me sumo a su cruzada, encantado. Así sea feriado,
no importa si sea sábado, domingo, a la medianoche, ahí estamos. El punto es ese, el punto es cómo nosotros conjugamos esto, cómo nosotros conjugamos. Para cerrar, yo les invito a todas, a todos, a pensar en que Brasil merece una visión diferente. Y esa visión no la va a dar el gobierno. No le dejen tampoco al gobierno que la dé. Yo creo que ahí el tema del soft power es muy importante para poder salir adelante y para poder volver a posicionar el pensamiento brasileño como lo que es, un pensamiento muy profundo, muy comprometido y muy importante para nosotros. Les agradezco mucho por el tiempo que me han dedicado en esta tarde. Y quedo abierto a sus preguntas.